Don Reinaldo Yujra es director general ejecutivo de la ASFI. Director, un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días y bienvenido a Fides. Nos da gusto tenerlo aquí. Gracias, John. El agradecido soy yo para compartir este espacio tan importante de información para la población. Así es que gustoso para estar atendiendo con los datos que requiere la población respecto a los créditos. Bien. Vamos a hablar del tema de los créditos, director, en cuestión de segundos nada más. Vamos, sin embargo, a hablar de esta posibilidad de un nuevo diferimiento bancario, que es lo que se está pidiendo desde algunos sectores de la sociedad que dicen, ok, acabó el tema de la pandemia supuestamente, acabó el tiempo del diferimiento, pero no hemos hecho plata, no podemos pagar. Y insisten en esta situación, más allá de esta noticia que ha lanzado el gobierno hace algunas horas nada más. ¿Es posible, hay alguna pequeña posibilidad, definitivamente no, de un nuevo diferimiento, director? John, gracias por la pregunta. Creo que es muy importante compartir con la población cuáles han sido los antecedentes que han llevado a emitir esta normativa. Durante este tiempo último hemos estado en reuniones permanentes, continuas, entre las autoridades del sector económico del gobierno, a la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y también del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, juntamente con la aduana en algunos casos y nosotros como ente regulador, para tratar las demandas de los distintos sectores de la economía. Evidentemente, entre ellos se formulaba un periodo, una petición del diferimiento y otros temas adicionales. Hay que pensar que las dificultades que han generado los sectores de la economía no solamente tienen que ver con el financiamiento, sino tienen que ver con muchos otros elementos, y por eso es que el gobierno ha encarado de manera integral la respuesta a estas demandas. Y producto de la evaluación que se hizo, considerando todos los elementos a favor y en contra de las distintas medidas, es que hemos adoptado este mecanismo de incluir dentro del programa de refinanciamiento y de programación un periodo de gracia. ¿Por qué no se ha acudido al diferimiento, como tal vez algunos sectores habían manifestado? John, el sector financiero es una especie de termómetro de lo que pasa en la economía. Y como sabrán todos, el sistema financiero no solamente tiene que ver con el aspecto de financiar, de otorgar créditos a los demandantes de los distintos sectores, sino también la administración del ahorro de la población. Un banco, a diferencia de lo que es una empresa típica cualquiera, trabaja fundamentalmente con recursos que no son de los accionistas de los bancos. Menos del 10% representa el aporte de del capital accionario, sino más bien viene de terceros, y de estos terceros los ahorros de la población. Eso quiere decir que el sistema financiero trabaja fundamentalmente con los ahorros de la población. Durante estos 10 meses en los que se ha generado este diferimiento de los créditos, las entidades financieras no han recibido ingresos por concepto de recuperación de las cuotas de estos créditos, pero sí tenían la obligación de cumplir con los requerimientos que demandaban los ahorristas. Esto significa que ha generado también una presión sobre la liquidez del sector financiero. Nosotros, como autoridades responsables, hemos hecho la evaluación de lo que significa el impacto de aplicar una medida de esta naturaleza como la que hemos sacado versus otras alternativas como el diferimiento. Y definitivamente en esta relación equilibrada entre velar por los intereses de los prestatarios, pero también de los ahorristas, hemos convenido en adoptar esta medida. Bien. Si se puede uno dar cuenta en Latinoamérica, especialmente en la área de Europa, los países han tenido periodos mucho más cortos de diferimiento y ahí acabó el programa de ayuda gubernamental. Ahora, en Bolivia estamos haciendo perdóname, hemos tenido acceso a estos datos, los ha puesto en su Face don Jaime Calderón Calvo, que es el director de Bolivian Business en Santa Cruz. Y dice, según datos del ASFI Bolivia, a noviembre del año 2020, las entidades de intermediación financiera registraron 837 millones de bolivianos menos de utilidad que en 2019, lo que significa una caída del 42%. Además, se establece capitalizar el 100% de sus utilidades netas, un reto para la gestión. Enseguida hablamos de este tema de capitalizar esto, pero
Director, ¿les ha ido bien? ¿Les ha ido mal? ¿Han perdido plata las entidades financieras en el país con este tema del diferimiento? ¿Qué se sabe de esto? Bueno, en realidad todas las actividades de la economía han sido afectadas por la pandemia. Hay una relación en cadena de lo que significa desde el pequeño consumidor, del pequeño productor hasta el gran productor. Hay una relación bastante directa. Y efectivamente, durante todo este periodo, decía un principio, las entidades financieras y los bancos no han podido recibir los ingresos que cotidianamente en periodos normales reciben por la recuperación de los créditos. Y eso definitivamente ha tenido un efecto en las utilidades. Pero no al punto, digamos, de generar un sistema financiero con cifras rojas, ¿no? Con pérdidas, que ha pasado en otros países. Tenemos evidencia de que en algunos casos las entidades ya han comenzado a sufrir pérdidas y esto definitivamente es un aspecto que preocupa. En nuestro caso sí ha disminuido las utilidades y por una precaución, por una actitud más bien de prudencia, lo que hemos hecho es aplicar una medida de capitalización de las utilidades. Esto con la finalidad de permitir que el sistema financiero tenga el capital suficiente para enfrentar los desafíos que se vienen a futuro. En términos sintetizados, podría decir que tenemos un sistema financiero solvente, sólido y con la liquidez razonable para atender las obligaciones. Eso ha ocurrido, estimado John. Perfecto, perfecto, director. Vamos a hablar de este tema, por favor, ahora que nos trae a la entrevista. Hablaremos de este periodo de gracia. Entenderemos bien que, según a lo leído, va a tener esto bondades para todos, según he leído en las últimas horas. Explíquenos a fondo qué significa este periodo de gracia, director, por favor. Buena pregunta, John, y creo que vale la pena ir por conceptos sencillos, porque la población a veces puede no entender a cabalidad qué es un refinanciamiento, una reprogramación, un diferimiento, un periodo de gracia. En términos sencillos, resulta un diferimiento como aquel mecanismo por el cual las cuotas que se tenía programada pagar a un prestatario son congeladas en términos de monto. En este caso, en nuestro sistema, las cuotas que correspondían a los meses de marzo hasta diciembre en los importes que se habían programado han sido llevadas al final del cronograma de vencimientos. Eso significa que durante este periodo de diferimiento los prestatarios no tenían que pagar ni capital ni interés, que son los componentes de la cuota. Una vez concluido este periodo en diciembre, se abre otro espacio de beneficios desde la normativa, que es la posibilidad de que acudan a la reprogramación o el refinanciamiento. ¿Qué significa una reprogramación? Cambiar las condiciones que habían originado la operación de crédito. Que básicamente para el prestatario representa una ampliación del plazo. Si un crédito tenía un plazo original de 2 años, ahora puede prolongarlo hasta 5 años. Entonces, esa cuota que tenía, vamos a decir un ejemplo, de 2.500 bolivianos, ¿sí? Entre capital e intereses, ahora con esta ampliación de plazo resulta ser bastante menor y eso posibilita que el prestatario pueda tener un alivio en su carga financiera. La otra posibilidad es acudir a un refinanciamiento. ¿En qué consiste el refinanciamiento? Además de lograr una ampliación del plazo que dijimos, también tiene la posibilidad de recibir recursos frescos. Han habido actividades que de pronto se han dinamizado a partir de estos meses y quizá algunos prestatarios no necesitan mayores recursos, sino mayor plazo para que su cuota sea menor. Pero hay prestatarios que definitivamente necesitan, además de la ampliación de plazo, una disminución de la cuota de recursos frescos. El refinanciamiento tiene que ver con la posibilidad de acudir a nuevo préstamo, pero nuevamente, bajo los términos del contrato original en el sentido de tasa. Ahora bien, a esto le estamos agregando un periodo de gracia, algo atípico, John, hay que decirlo, ¿no? Normalmente los mecanismos de financiamiento y de programación no incluyen en cualquier parte del mundo periodos de gracia, pero nosotros en el ánimo de brindar la ayuda necesaria a los prestatarios, lo que hemos hecho es activar este mecanismo, por el cual durante 4 meses, al menos 4 meses, puede ser un periodo mayor, los prestatarios solamente van a tener que pagar el interés, más no el capital. Esto nuevamente significa un alivio adicional al que habíamos generado con el diferimiento y con la reprogramación y el refinanciamiento.
Por lo tanto, durante este periodo de gracia, que son mínimamente 4 meses, reitero, pudiendo extenderse en función de las condiciones que tenga el prestatario, ¿sí? El prestatario no va a tener la obligación de pagar el capital, pero sí los intereses. Esta es la situación del periodo de gracia que se ha incluido y que ha sido, reitero, de manera dialogada, consensuada con los distintos sectores de la economía y que también precautela, por el otro lado, los ahorros de la población. ¿Los bancos han formado parte, director? ¿Los bancos han formado parte de esta negociación, de este diálogo? Los bancos siempre han estado formando parte de esta comunicación que tenemos con las entidades. Es decir, no nos reunimos en forma tripartita porque eso no corresponde, pero sí bilateralmente nos hemos reunido con las entidades financieras, nos hemos reunido con las organizaciones que representan a los prestatarios, etcétera, y producto de todo ese análisis es que se ha hecho esta determinación. Y evidentemente los bancos son conscientes del momento en que están atravesando. Póngase en la situación usted, John, de ser un banquero, no puede ponerse una venda en los ojos de lo que está pasando. Más allá de lo que significa la normativa que les obliga a estos mecanismos, nosotros esperamos que haya de verdad un sentimiento de sensibilidad de las entidades sobre sus clientes. Entonces, estas medidas que estamos emitiendo, por supuesto que no son acogidas de mala manera por las entidades y más bien son conscientes de que ellos mismos, por voluntad propia, están con la intención de apoyar también a sus clientes. Director, pienso, a ver, en este momento que usted de manera bilateral se ha reunido con las entidades financieras para optar por esta medida, para que el gobierno opte por esta medida. No, en realidad, quizá vale la pena aclarar. Nosotros en primera instancia nos hemos reunido con las organizaciones que representan a los prestatarios. ¿Sí? Estamos hablando de CONAMIPE, del sector de transporte, de los artesanos, etcétera, con distintos sectores. No solo la ASFI, sino en general esta ha sido una relación de diálogo con las autoridades de gobierno que han tratado no solamente el tema del financiamiento, sino muchos otros temas que tienen que ver con la reactivación económica del país. El hermano presidente Luis Arce nos ha encargado que escuchemos las demandas de los sectores. A partir de estas demandas es que se ha estructurado este mecanismo de apoyo en lo que hace al financiamiento. La inclusión del periodo de gracia en las operaciones de reprogramación y de financiamiento obedecen más bien a esa relación de trabajo coordinado que hemos tenido, que también se ha comunicado oportunamente a las entidades financieras, que reitero, por otra vía también con ellos estamos igualmente analizando la situación, porque también las entidades igual tienen demandas de pronto para hacer posible que estos mecanismos lleguen a la población de manera oportuna. Director, sin embargo, esto está sujeto a una conversación, una negociación entre quienes adeudan al banco y el banco. Es decir, se van a sentar a hablar con los bancos a los cuales le deben plata. Y es ahí donde, bueno, se han tenido experiencias realmente ingratas, ¿no? En el tema del diferimiento. Es decir, prácticamente le mandaban una carta, lo máximo que hay, decir, usted se acoge al diferimiento, no se acoge al diferimiento. Y por internet decía sí o no, y las condiciones eran del banco. No sé cuántas veces el banco realmente ha sido consciente con esta norma y se ha sentado con sus acreedores y les han dicho, a ver, conversaremos sobre tus posibilidades, cómo podemos hacer en el diferimiento, te conviene esto, no te conviene el otro. Más bien empezó a haber un montón de quejas, de cobra de interés, de esto, del otro, por ejemplo, someter a la persona a una negociación directa con el banco. Ese es el tema al final, director. A ver, John, ¿cómo nace un crédito? ¿No es cierto? Un crédito nace por una demanda que hace una persona según la actividad que tiene y expone las condiciones de su actividad para ver cuál es su capacidad de pago. Ese es un proceso de negociación que tiene desde el inicio, ¿no? Entonces el banco le dice, usted puede tener un acceso a tanto monto en tanto plazo, etcétera. Esas condiciones han dado lugar a una operación que se traduce en un cronograma de pagos. Ahora que estamos en una etapa en la que vamos a facilitarle también una ventaja con esta inclusión del periodo de gracia, lo que se espera es que haya nuevamente una evaluación en el sentido de la capacidad de pago que va a tener el prestatario. John, hay que pensar que no todos han tenido el mismo efecto en sus actividades. Hay actividades como las farmacias, para poner un ejemplo, que han estado muy activas en este tiempo y que probablemente no requieran de una ampliación siquiera de
su plan de pagos, ¿no? Y puedan estar en condiciones de asumir con regularidad sus operaciones. Pero la mayoría no ha tenido esa situación y más bien han sido afectados. Pero en esa gran mayoría hay distinción. Por lo tanto, no se puede aplicar un plazo único para todos los casos. Por eso se tiene que establecer una relación, digamos, de evaluación necesariamente caso por caso para ver hasta dónde soporta la capacidad que tiene de pagar este prestatario. Claro, lo que yo voy, director, a hacer es que en el tema de la... John, discúlpeme, director. Nada más este elemento vale la pena tener en cuenta que cuando se hace un proceso de evaluación, normalmente se toma en cuenta la situación pasada, cuáles han sido las ventas, su nivel de actividad. En cambio, ahora vamos a tomar en cuenta a futuro cuáles son las expectativas que tiene el prestatario de poder reactivar su economía. De manera que si no tomamos en cuenta solamente este hecho del pasado, quizá no va a tener posibilidades. Entonces, esa también es otra, digamos, adición a este mecanismo. Director, quiero terminar de entenderle. Estoy aquí como su alumno hoy día para entender este tema. Yo me voy a sentar, voy al banco y le digo, bueno, ¿saben qué? Ya me voy a adscribir al periodo de gracia y solamente durante 4 meses les voy a pagar el interés. Primera cosa, no voy a volver a pagar ningún otro interés por esos 4 meses. Eso es claro. Así es, John, totalmente claro. Solamente los intereses que normalmente se tendría que cancelar en una cuota que ya ha sido pactada. Pero no hay nada adicional. ¿Qué me va a decir el banco, director? Me va a decir, por esos meses yo he pagado un seguro, tienes que pagar el seguro y por lo tanto vas a pagar más plata. No, en realidad este tema del seguro también ha generado igual muchas quejas. Penosamente las compañías de seguro han estado un poco, creo, ausentes de la situación. Algunas han presionado a los bancos para cobrar las primas de las pólizas para poder continuar con la cobertura. Pero este tema ya también está siendo resuelto porque no había necesidad de hacerlo, la norma está establecida así. Sin embargo, la Autoridad de Supervisión de Pensiones y Seguros también va a emitir una instructiva en ese sentido para que las compañías de seguro acompañen a estas medidas de la manera correcta, ¿no es cierto?, a los programas desde financiamiento, de programación, etcétera. No podría ser posible que mientras por el lado de la intermediación estemos haciendo todo este diseño de ayuda para el cliente, por el lado del seguro estemos yendo en contrarruta. Entonces hemos coordinado con las autoridades también para evitar estos aspectos que pueden estar dificultando. Entonces, director, la autoridad también se va a emitir una instructiva ya nomás para recordarles cuál es la situación. Cuando anunciaron el diferimiento, director, cuando el antiguo gobierno anunció el diferimiento, uno iba al banco y le decían de todo, menos que iba a tener diferimiento. Le decían, pero te conviene, no te conviene, pero claro, con la información que tiene el banco no se podía negociar, a uno le imponían cosas, etcétera, etcétera. Y algunos bancos se portaron muy abusivos con la gente. Por eso, este diferimiento es automático, es decir, los bancos tienen que respetarlo ya, o se va a decidir si se le da o no se le da a alguna persona en la negociación allá cliente banco. Es muy importante tu consulta, John. Por un lado, evidentemente no es automático porque tiene que ver las condiciones en las cuales se encuentra el prestatario para definir cuál va a ser el mecanismo a aplicarse, de programación o de financiamiento. En ambos casos, reitero, se aplica el periodo de gracia. ¿Y cuánto es el plazo que necesita? Puede ser que de pronto un cliente diga, hoy tengo mi plazo programado para 2 años, pero quiero para 4 años. Entonces, en ese plazo, ¿cuánto de periodo de gracia desea? Además de los 4 meses, necesito 6 meses, digamos, o sea, en lugar de 4, 6 meses. Ese proceso es caso por caso. Pero aquí va el tema, John. No puede un banco tomar una actitud negativa y rechazar de primera, ¿no es cierto? Entonces, nosotros para evitar esos casos hemos diseñado un formulario muy simple que lo vamos a colgar en nuestra página web para que cualquier cliente que hubiera acudido a una entidad financiera y ésta le hubiera rechazado por cualquier motivo, llene ese formulario y nosotros podamos actuar inmediatamente en ese caso. O sea, tenemos un mecanismo típico, tradicional, por el cual se hacen los reclamos, pero en esta ocasión estamos incorporando adicionalmente un otro mecanismo para atender estos casos específicos desde financiamiento y de programación. Es decir, que en caso de rechazar, tiene que informar el cliente qué aspecto considera el banco que es motivo de rechazo para que nosotros realmente tomemos
conocimiento. Puede ser que, por ejemplo, sea una exageración del oficial de créditos, que ni siquiera su ejecutivo sepa, pero de todos modos está actuando en nombre del banco. Claro. Por lo tanto, nosotros vamos a aplicar también, si corresponde, las medidas sancionatorias al banco por este tipo de sucesos, ¿no? No debería de haber rechazo simplemente porque no le parece, sino de existir alguna, digamos, posibilidad de decirle no, será porque efectivamente exista una dificultad en que el negocio ha desaparecido, no existe negocio, no hay capacidad de pago, etcétera, y a juicio del banco podrá decir realmente no hay con qué pagar. Pero incluso en ese caso nosotros vamos a recibir ese tipo de reclamos para que podamos constituirnos en el banco y evidenciar si efectivamente se tratan de casos que pueden merecer, digamos, un tratamiento. Director, quedó la sensación de la anterior gestión con una gran duda. ¿La ASFI a quién defiende, a los usuarios o a los bancos? Definitivamente la labor de la ASFI es proteger los derechos de los consumidores, eso siempre va a ser. Y cuando hablamos de consumidores nos referimos tanto a quienes toman crédito como también a los ahorristas, ¿no? En ningún caso nosotros vamos a estar de parte de los bancos, porque más bien los bancos tienen que cumplir una función social, así dice la ley, ¿no? Ellos tienen que intermediar los recursos. Gracias por aclararlo, porque la anterior gestión dejó un sabor pero bastante amargo en el cumplimiento. Me anima a preguntarle esto, director de la ASFI. En el tiempo del diferimiento, siendo la ASFI un lugar donde un cliente del banco se puede quejar, ¿cuántas quejas llegaron? ¿Cuántos reclamos llegaron y cómo fueron atendidos en el marco del diferimiento bancario? Mire, John, realmente, como usted ha señalado, ha sido un lamentable enterarnos de cuál era el estado de situación, de cómo nos han dejado las instituciones en el periodo anterior de gobierno. Lamentablemente, ASFI no ha sido la excepción, hemos tenido una serie de elementos negativos que se han generado acá, y lo que estamos haciendo es reconducir hacia la labor principal, que debe ser de protección a los ahorristas. Ahora, evidentemente, el nivel de reclamos no ha sido, digamos, diferente de lo que usualmente es. ¿Qué es lo que sucede? Acá tenemos un mecanismo regular de reclamos. Por un lado, cuando una persona acude a una entidad financiera y siente que ha sido vulnerado su derecho en algún sentido, sea ahorrista, sea prestatario, sea lo que fuera, o simplemente usuario incluso, tiene la posibilidad de hacer un reclamo ahí mismo, en la misma oficina, a través de un punto de reclamo. Pero si la respuesta se demora o no le dan respuesta, o esta respuesta no le satisface, puede seguir un curso siguiente, en una segunda instancia, que es acudir ante la ASFI. Ese mecanismo es regular para todos los periodos normales. Ahora nosotros estamos implementando un nuevo mecanismo que es más directo, más expedito para estos casos. Por la importancia que tiene para nosotros de precautelar justamente los derechos de los prestatarios, hemos diseñado este formulario que va a estar en la página web, al cual pueden acudir todos los prestatarios en caso de que tengan algún reclamo, queja, etcétera, sobre cualquier situación. De manera que nosotros podamos sentarnos semanalmente con las entidades y revisar los casos que están generando estos reclamos. Por otro lado, también tenemos un dispositivo, una app digital, ASFI Digital, por el cual también van a poder descargar este formulario. Por ahora está diseñado para el sistema de reclamos tradicional, pero vamos a incorporar también este formulario, de manera que como ASFI estemos permanentemente enterados de qué está pasando con las entidades y cómo están atendiendo a sus clientes. Y si nosotros tomamos conocimiento de casos, así sea un caso de una cuantía pequeña, igual vamos a tomar acción sobre las entidades que estén infringiendo la norma. Entonces, querido John, tenemos nosotros un compromiso con la sociedad, con la población, de ejercer nuestra función de precautelar sus derechos, y lo vamos a hacer con todos los mecanismos que estén a nuestro alcance. Gracias, director. Me temo decirle que la ASFI no recibió mucho reclamo, quizás porque la gente no tenía respuesta del ASFI. Y por eso ciframos todas estas esperanzas en usted como nuevo director para que defienda precisamente a los usuarios en estos temas. El tema de la plata ganada por los bancos, ¿no? 100% de esta plata que han ganado los bancos va a tener que capitalizarse. ¿Qué significa esto? En nuestro entendimiento, que las ganancias de los bancos no se van a repartir, este dinero no va a ser utilizado por ejemplo, los socios, esta plata no va a salir del país y tiene que ser invertida en los mismos bancos. 100% de las ganancias del anterior año invertida en los mismos bancos. Esto ha sido noticia también en las anteriores semanas. ¿Cómo va esto, director? Así es, John. Yo creo que es una medida que ha generado, sensaciones diversas.
Pero, ¿cuál es el sentido de esta medida? John, tú sabes que hemos tenido un momento muy difícil en toda esta gestión 2020 que concluye, y precisamente por todos estos elementos que se han ido aplicando al sector financiero, de, por ejemplo, diferimiento que ha dificultado, digamos, la regularidad de las operaciones, ha hecho que las entidades financieras no puedan recibir regularmente los ingresos que tienen que hacerlo en periodos normales. Entonces, esto ha ocasionado de pronto un menor ingreso, un menor flujo de ingresos para las entidades. Y por supuesto, digamos, las demandas de los ahorristas tenían que cumplirse con regularidad. Si usted es depositante, por ejemplo, y quería acudir a una entidad, al cajero automático para sacar 100 bolivianos para sus gastos, no podría el banco decir, no, pues tengo que esperar a que me pague el préstamo a la persona a la cual le he dado su dinero. Entonces, esto ha hecho que las operaciones sean regulares por el lado de las captaciones de depósitos, pero se tenga dificultades en la generación de ingresos. Por lo tanto, es evidente que esto ha generado una menor utilidad. Entonces, frente a ese escenario y la amenaza de una posible situación de debilitamiento del patrimonio del sistema como sistema, lo que hemos hecho es emitir una norma prudencial, instruir que el 100% de las utilidades generadas durante la gestión 2020 se capitalicen. No es una confiscación del Estado, no es que este dinero está yendo para el Estado, sino a las mismas entidades, ¿no? Para asegurar que tengan el capital suficiente que les permita seguir operando en escenarios que todavía no van a ser regulares. Esta medida es prudencial, totalmente orientada a proteger la salud financiera. Hace rato decía precisamente nuestro rol no solamente es precautelar los intereses de los prestatarios, pero también de los ahorristas. Un ahorrista tiene que confiar en su entidad, sabe que está dejando su dinero y que el Estado está precautelando que en cualquier momento va a retirar su dinero. No puede haber una duda en el sentido de que por ahí quiebra el banco y no voy a poder recuperar ese dinero. Es precisamente con esa finalidad es que hemos hecho. Y quizá un dato adicional. En cualquier empresa, John, ¿cómo trabaja una empresa? Normalmente todas las actividades están registradas en el lado del activo y se financian mayoritariamente con recursos propios y en menor margen con deuda. Pasa lo contrario en la actividad financiera. Si uno mira el balance del sistema financiero, ni siquiera de un solo banco, va a poder apreciar que del 100% de operaciones que hacen, que principalmente son créditos, ¿sí? Los recursos provienen de terceros, que son los depositantes, no son recursos de los propios banqueros. La participación del capital accionario en un negocio bancario no llega ni al 10%. Entonces, evidentemente, cuando les obligamos a capitalizar mediante las utilidades, lo que estamos haciendo simplemente es tratar de precautelar esa solvencia que debe tener para atender las operaciones regulares. Bien. Entonces, esto ha generado también una sensación de preocupación de algunas empresas que han hecho comentarios de que tal vez estábamos exagerando en esta medida. Y la verdad es que somos prudentes y somos serios en la administración de nuestra labor, de nuestro papel, como es precautelar la salud financiera de la población. Director, nos están llegando un sinfín de preguntas a nuestra red del streaming, al teléfono del programa y demás. Yo quisiera invitarlo para lo siguiente, si tiene tiempo, si no, no estoy utilizando estar al aire con usted para comprometerlo de repente, por favor, pero si se hace un espacio, no sé si el día de mañana o el viernes podríamos abrir una media hora de consulta directa de la gente a través de Fides para que pueda usted responder a las preguntas. No sé si está en la disponibilidad, director, o su agenda está muy ocupada, usted me dirá, por favor. John, nuestra predisposición siempre es plena para atender las consultas de la población por cualquier medio, sea en forma directa, a través de consultas de este tipo. Lo único que vamos a hacer es programar internamente cuál podría ser el tiempo, el espacio. Excelente. Pero definitivamente nuestro ánimo es alto para atender todas las consultas de la población. Excelente, excelente. Le paso un par de preguntas así para que las responda en segundos, director, por el tiempo. Hay un banco que tiene sus propias normas que no son fiscalizadas por la ARFI, me están cobrando interés adicional por el diferimiento, si no les pago me pasarán a la central de riesgos. Hay varias cosas para aclarar. Primero, si es banco, no puede estar al margen de la regulación. La Constitución Política del Estado claramente define que una entidad financiera que va a administrar los ahorros de la población y va a realizar estas actividades tiene que tener autorización expresa del Estado, es decir, del órgano regulador que representa al Estado, en este caso de la ASFI. Evidentemente, si nosotros nos percatamos de que hubieran
negocios que estuvieran actuando fuera de la regulación, haciendo operaciones de intermediación que están reservadas únicamente para entidades con autorización, actuamos. Y de hecho lo hemos hecho en todo este tiempo. Tenemos muchos procesos en curso sobre los cuales estamos haciendo una acción judicial, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, no puede haber entidades que estén fuera de la regulación, pero sí pueden haber negocios comerciales de pronto que quizá por iniciativa de alguien se le ha ocurrido hacer alguna operación. Si es que esta figura cae dentro de lo que establece la ley de lo que es la actividad de intermediación, nosotros vamos a actuar para dos cosas, ¿no? Por un lado, exigir documentación que demuestre que son entidades que son reguladas. Y si no hay eso, vamos a proceder a clausurar y a iniciarles acción, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, evidentemente, ninguna de las entidades reguladas que están administradas por esta autorización que nosotros otorgamos, más bien tiene autorización para exigir algún tipo de cobros adicionales o de exigir primeramente el pago de un interés para someterse a estos programas desde programación o desde financiamiento. Entonces, acá la norma es clara. La solicitud es muy, muy directa de parte del prestatario y la entidad tiene la obligación de poder atender su demanda. Y los casos en que sean rechazados, reitero, nosotros vamos a recibir los reclamos y las quejas para actuar en consecuencia. Si amerita sancionar, lo vamos a hacer. Tengo 30 segunditos, a ver si pasé el examen después de esta entrevista. Dice John, por favor, consultar si me acojo al periodo de gracia porque estoy desocupado. Posteriormente, ¿podrían hacer una reprogramación o refinanciamiento? Dice, y yo le contesté, claro, lo que va a pasar es que no le van a evaluar el pasado, le van a evaluar el futuro para que usted se acoja al diferimiento. ¿Es buena respuesta? No. Así, en realidad, no estamos en un programa de diferimiento ya, porque ha concluido 100 de programación y de financiamiento, y sí se considera evidentemente la situación futura. Entonces, alguien puede decir, en este momento no estoy con empleo, pero necesito un periodo mayor de plazo. El plazo le va a permitir, digamos, alivianar su carga, y este periodo adicional que estamos incorporando de gracia le va igualmente a ayudar a que solamente pague los intereses. Y la entidad va a evaluar en función de las circunstancias futuras cuál podría ser el mecanismo más adecuado para sus condiciones. Okay. En Prendamás me sacaron un ojo y el otro, porque no pagué 4 meses. Lo que pasa es que Prendamás, estimado John, no es una entidad financiera, es una entidad que hace una actividad de atención a solicitudes de liquidez contra una prenda, ¿no es cierto? Entonces, no es una entidad que pueda estar regulada por la ASFI, porque no obedece a la descripción de lo que es intermediación financiera. Director, muchas gracias, no lo molesto más, con ese compromiso de que mi departamento de producción se comunique con su departamento de comunicación y que demos un día, unos buenos minutos para que la gente pueda participar. Es un placer conocerlo y le deseamos toda la suerte del mundo, que sea una muy buena gestión defendiendo a los usuarios. Director, un abrazo. Gracias, John. Igualmente nosotros agradecidos por el espacio y siempre con el ánimo alto, reitero, para poder atender todas las consultas. Hasta otra oportunidad. Abrazo, son las 11:20.